capítulo 13. Y estando allí, en el libro de 2 Corintios capítulo 13, vamos a leer el versículo 5. Dice así, 2 Corintios capítulo 13, el versículo 5, y leo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Este es el versículo bíblico que he tomado como un desafío personal con Cristo, de poder tomar este tiempo, creo yo personalmente, este breve tiempo que nos está quedando entre los días que vivimos y el regreso de Cristo. Creo en verdad y con toda sinceridad, mis hermanos, que se acorta el tiempo y que nuestra partida, en verdad, se acerca. El regreso de Cristo está muy cerca. Y para mí, hermanos, como pastor y predicador de la palabra, es muy importante aprovechar este tiempo para hacer sonar una vez más la alarma de cuán importante es examinarse personalmente, examinar nuestra vida, porque lo que se viene es en verdad algo muy serio. Los que tienen su boleto de partida irán con el Señor, y los que no, se quedarán. En el cielo no entrará ninguna persona que no esté revestido de la persona y obra del Señor Jesucristo. No va a entrar al cielo. No va a entrar al cielo. Venimos hablando del camino ancho, de esa puerta ancha, por donde van muchos, ¿verdad? La gran mayoría. Y ese camino angosto, con esa puerta estrecha, que pocos hallan. ¿No le llama a usted la atención eso? De que Jesús haya dicho que ese camino angosto y esa puerta estrecha es algo que pocos hallan. ¿Usted en verdad lo ha hallado? Siempre nosotros nos tomamos el desafío de tomarnos el riesgo de viajar por un camino que es como, bueno, no sé, creo que unos 100 o un poco más de kilómetros más cerca, pero que es un camino que corta y pasa en medio mismo de donde, bueno, ya ustedes saben, se encuentra desarrollándose operativos de insurgencia y, bueno, de terrorismo incluso, ¿verdad? Allí donde se conoce como la zona del EPP, Ejército del Pueblo Paraguayo, ahí donde se secuestra gente y todo lo demás. Es un camino que es asfaltado, lindo, cruza y te acortás unos buenos puñados de kilómetros. Lo interesante es que la gran mayoría de los vehículos, los transportes, los camiones no van por allí. Ellos prefieren ir por el otro camino, que es más seguro, y por supuesto, ese camino es muy transitado. Cuando uno llega al desvío para entrar a Tacuantí, allí se acabaron los vehículos. Entras allí, es un camino desierto. Nadie va, ni nadie viene. Algunos que otros transitan por allí. Nosotros siempre nos metemos allí porque ya que vamos a viajar tan lejos, ahorrarnos unos kilómetros es realmente importante para nosotros. Y en esta ocasión nos tocó lo bueno, ¿verdad? Porque
no solo nos adentramos en la aventura de cruzar ese camino que pocos quieren cruzar, sino que además en el medio de ese camino reventó una de nuestras cubiertas. Así que ya se imaginarán cómo fue. Bajar en medio del monte, en una oscuridad absoluta, en medio de todo el riesgo allí, y tener que cambiar la cubierta. Tal es así que después de cambiar, con mucho sacrificio allí, la decisión era si seguimos hacia adelante o si regresamos, porque necesitábamos un auxilio, porque no sabíamos qué iba a pasar, si más adelante reventaba otro, ahí ya no quedábamos en medio de la nada. Bueno, gracias a Dios acertamos la idea de retroceder hacia atrás y encontramos un lugar donde nos ayudaron. Digo, es cierto, es mucho más fácil el camino por donde todos van. Siempre nos dicen, no, pero no se metan allí, es peligroso, es riesgoso, por ahí si pasa algo, nadie se va a detener a ayudarles, nadie les va a prestar ayuda ni nada. Tal es así que la única persona que le encontré fue uno de la Fuerza de Tarea Conjunta, a quien yo le dije, hey, ¿qué tal, che? ¿Cómo está? Le dije yo. Y él medio que me miró sospechoso. Yo sé que 3 o 4 fusiles apuntaban a mi cabeza porque ellos se protegen, ellos tienen mucho temor de los terroristas, ¿verdad? Entonces cuando yo me voy adentrando, uno de ellos sale, un militar, y yo le pregunto si había, yo lo que estaba buscando era una gomería, ¿verdad?, donde trabajar con la cubierta. Y bueno, sale y me explica, bueno, por lo menos me ayudó orientándome, ¿verdad? Pero digo, es mucho más fácil ir por el camino donde todos van, donde hay alegría, donde hay seguridad, donde todo el mundo se siente cómodo. Pero pocos son en verdad los que hallan el camino estrecho, porque de hecho ya es un camino estrecho, un camino difícil, duro para la carne, duro para los deseos, nuestras pasiones, muy duro en verdad. Es la razón por la que venimos insistiendo, en que es necesario que examinemos en cuál camino nos encontramos caminando. En cuál camino nos encontramos caminando. Y es aquí donde el apóstol Pablo nos exhorta justamente a esto. Hoy quiero hablarles de las características de quienes no tienen el boleto al cielo. Digo como antes, ya lo dije, lo repito ahora. Podemos de pronto compartir con alguien que tiene el boleto al cielo. Podemos incluso estar casados con alguien que sí tiene el boleto de ir al cielo. Podemos tener padres que tienen el boleto para ir al cielo. Podemos tener compañeros y amigos que ya tienen el boleto para ir al cielo. Podremos venir a una iglesia donde la mayoría tal vez ya tienen el boleto de ir al cielo. Podemos sentarnos a cantar con alguien que sí ya tiene el boleto para ir al cielo. Pero aquí la pregunta es, ¿usted ya tiene el boleto al cielo? ¿Usted está seguro en verdad que si se muere hoy, irá al cielo? ¿Usted está seguro que si viniera Cristo hoy, se va al cielo? ¿Se ha puesto a pensar? Pero en verdad le digo, ¿se ha puesto a pensar en eso? En mi vida, siempre me encuentro en momentos de soledad absoluto. No hace mucho hice un viaje a la ciudad de Encarnación en Itapúa y lo hice solo. Así que ida y vuelta me tuve unos 700, 800 kilómetros para pensar y meditar. Y muchas cosas pasaron por mi mente y entre ellas, en verdad, la inquietante pregunta, ¿estoy listo para ir al cielo? ¿Lo tengo todo ya? ¿Estoy preparado? En verdad, si Cristo viene, me iré con Él. Si me muero, si voy y choco con un vehículo y me muero, ¿iré al cielo en verdad? Y vine pensando, para mí todo estaba muy claro porque en todas esas preguntas solo podía ver la gracia y la persona de Cristo. Y de eso quiero hablarle. De eso quiero hablar en esta oportunidad. Quiero hablar de una manera clara de algunas características
para que usted pueda al examinarse ver si tiene que ver con usted o no. Si tiene que ver con usted, más vale, hermano, hermana, amigo, amiga, que pueda en verdad recapacitar y prontamente arrepentirse, porque ya no hay mucho tiempo. Ya no hay mucho tiempo. Si usted quiere ir al cielo en verdad, no le queda mucho tiempo. Por lo tanto, es mejor que puedas estar muy atento. Vayamos entonces a nuestras Biblias esta vez, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, donde dice así, y leo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si usted presta atención aquí, se dará cuenta de que hay 4 características, note bien, 4 características que denotan claramente de alguien a quien la Biblia llama hombre natural. Hombre o mujer natural. Aquí se está hablando del género humano. 4 características que hacen evidente que alguien es solo una persona, un hombre natural. Un hombre natural es una persona impía, es una persona en pecado, es una persona que es enemiga o enemigo de Dios y que solo puede soñar con el cielo porque nunca va a entrar allí. En tales condiciones no entrará en el cielo, y no se engañe. No se engañe a sí mismo. Su lugar es el infierno, el lago de fuego. Allí va a terminar. Por eso preste atención. Repito la lectura. Aquí hay 4 características que hacen al hombre natural, el que no tiene a Cristo, el que no tiene salvación, el que no tiene el boleto al cielo. Así que voy a volver a leer y preste atención y pasaremos a desarrollar. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 4 características de alguien que no tiene boleto al cielo, de alguien que no va a entrar al cielo. Mi deseo y oración es que en verdad usted no esté caracterizado por esto que te puede llegar a considerar como una persona, como un hombre natural, sin Cristo, sin Dios y en pecado. Pasemos entonces a tratar la primera característica de un hombre natural. Dice que no percibe las cosas que son del Espíritu. No percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Qué es percibir? ¿Cómo se percibe algo? Según el diccionario, percibir significa adquirir el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. El ser humano está caracterizado por 5 sentidos. Estos 5 sentidos están allí justamente para producir impresiones básicas, para determinar un conocimiento sobre algo. El olfato, el gusto, el oído, los ojos, el tacto. Son los sentidos naturales a través de los cuales somos capaces de percibir algo. Se percibe que ¿cómo se percibe que la comida, por ejemplo, se está quemando en la olla?
Por el olfato, ¿verdad? Por el olfato. ¿Cómo se percibe que de pronto la comida está muy salada? Por el gusto. Entonces, los sentidos son útiles para tener justamente la percepción básica que se requiere para el conocimiento sobre algo. Ahora hay que decir que Dios no demandará justicia de quien no esté provisto de la racionalidad que se requiere para percibir por medio de los sentidos de que Él es Dios y es a quien debemos de glorificarle. La Biblia es muy claro que Dios dotó al hombre de esas capacidades y que esas capacidades le es más que suficiente para percibir. Sin embargo, la Biblia advierte algo. Y vayamos al libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y vamos a ver un poco lo que dice desde el versículo 18 en adelante. Romanos capítulo 1. Dice así. Porque la ira de Dios, ¿por qué Dios se enciende en su ira? Y veamos aquí por qué. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La palabra impiedad es lo contrario a piedad. Piedad es la suma del conocimiento y el entendimiento de algo. Fíjese que en este caso no se trata de alguien que desconoce absolutamente, que nunca ha tenido una percepción sobre algo. No, por eso lo llama justamente impiedad. Se trata de gente que tuvieron percepción, que tuvieron entendimiento incluso sobre algo, pero sucede algo que le llena de ira a Dios. Miremos qué es. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que, dice aquí, detienen con injusticia la verdad. Note usted bien claramente que aquí ya está determinada la verdad. Pero es el hombre quien detiene con injusticia la verdad, rechaza la verdad, desplaza la verdad. Y continúo leyendo. Y Dios sigue dando el porqué su ira. Porque todo lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, es decir, está allí manifiesto como para ser percibido. Y dice así, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios se llena de ira desde el cielo, porque el hombre, a pesar de recibir los 5 sentidos básicos, a través de los cuales, por lo menos por uno de sus sentidos, puede llegar a percibir en la propia creación de que quien lo creó es Dios y es a quien debemos de glorificarlo, simplemente se revela, deteniendo con injusticia la verdad. Pero eso al hombre no lo exime de responsabilidad de ninguna manera. El hombre natural entonces, el hombre impío, el hombre sin Cristo, el que no va a ir al cielo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe. ¿Y por qué? Porque no quiere, porque ha detenido con injusticia la verdad. En el libro de Salmo capítulo 19, es muy interesante ver lo siguiente. Salmo capítulo 19,
Porque aquí Dios continúa con este tema diciendo lo siguiente, versículo 1 en adelante. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Es como un libro abierto, es como la Biblia. Y dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, el firmamento es como un predicador que predica las obras de las manos del Dios del cielo. Continúa diciendo, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Es decir, todo el día, desde que amanece hasta que oscurece, podremos ser capaces de percibir en toda la creación de Dios la propia obra de Dios y glorificarle a Dios como Dios. En la noche, lo mismo. De noche a noche, la noche habla. Era interesante cuando nos detuvimos allí en el medio del monte y con la cubierta reventada, porque aunque no había ninguna persona ni un ser humano vivo por allí, sin embargo estaban llenos de bichos y de insectos. Uno se podía escuchar en el ruido. Y después los bichitos que venían. Yo me metía debajo del vehículo tratando de alzar la camioneta con el gato hidráulico y lleno de insectos, de bichos de todos los colores. Ni bien encendimos las linternas de nuestros teléfonos, peor fue. Y a pesar de que era molestoso y en verdad asustaba, sin embargo observarlos era observar la creación de Dios. Allí están, es la creación de Dios. Continúa, versículo 3 dice, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Es decir, no es necesaria una voz audible. Ella por sí solo habla. La naturaleza de por sí habla. Y sigue. Por la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. No hay nadie en el mundo que pueda ser eximido de la responsabilidad de haber escuchado o no la voz de Dios. Lo ha escuchado. Por toda la tierra salió su voz. En ello puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo. Está hablando del sol, ¿verdad? Cuando sale, ¿verdad? Se levanta el sol en la mañana, sale de su tálamo, dice. Se alegra cual gigante para correr el camino, dice. Y dice aquí que de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y no hay quien se esconda de su calor. En fin, se ha descubierto que el calor del sol penetra muy profundamente. Tal es así que en los mares uno tiene que introducirse a muchísima profundidad para ya no estar bajo la influencia del sol propiamente dicha. Pero es un sitio, un lugar donde el ser humano no podría vivir, no podría soportar. Así que cualquier lugar donde pueda el hombre, el ser humano encontrarse, necesariamente tendrá sobre sí lo que se requiere para poder percibir que quien creó todas las cosas, incluyendo el sol, uno podría decir, ¿y qué hace un ciego? Y sí es cierto, lamentablemente hay personas que padecen de ceguera. Hay otras personas que de pronto no tienen las manos. Al no tener las manos, no tendrá la capacidad del tacto, ¿no? Entonces dicen, bueno ya, ¿y qué pasa con esas personas? Además de eso, no solo eso, sino además no escucha, es sorda o es sordo. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Y esas personas pueden sentir el calor del sol en su piel? Si lo pueden sentir, son capaces de percibir la creación de Dios y glorificarle a quien lo creó como Dios. Entonces no hay excusas. Si por lo menos puedes sentir en tu piel,
si por lo menos puedes sentir en tu piel el calor del sol, ya tienes lo suficiente como para percibir que quien creó el calor del sol es Dios. Y si el pecador le glorifica a Dios como Dios, encuentra de Dios en Cristo la justificación suficiente para ser salvo. Siempre me preguntan, ¿qué pasa con las tribus, con esas personas que nunca escucharon el Evangelio? A quienes nunca les llegó un predicador o un misionero llevándoles el Evangelio. ¿Acaso ellos serán culpables delante de Dios? Sí. Porque tuvieron siempre todo a su alcance. Tuvieron los árboles, las plantas, el sol, el agua, la tierra, todo. Toda la creación de Dios lo tuvo siempre. Eso es más que suficiente como para que el hombre le glorifique a Dios como Dios. Y aun cuando nunca haya escuchado hablar de Cristo, quien haya glorificado a Dios como Dios, Cristo vino justamente trayendo justificación a los tales. Ahora bien, la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. En la Biblia encontramos en ese sentido dos tipos de cosas. Las cosas celestiales y las cosas terrenales. Hay dos tipos de cosas en el universo. Las cosas terrenales y las cosas celestiales. Dios dice en su palabra que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ya dijimos también de que no es porque Dios no le haya dado capacidad de percepción, lo dio. Pero ¿qué es lo que hace el hombre, como leímos en Romanos 1? En vez de glorificarle a Dios como Dios, no, él dice, de este vaso de agua de hoy en más será mi Dios. Es más, hace la prueba y dice, vasito de agua, te encomiendo mi vida desde ahora en más, y vasito de agua, sí. Si tú me concedieres que esta tarde caiga lluvia y me moje un poco, entonces tú serás mi Dios. Justo esa tarde a las 2, las 3 de la tarde cae un aguacero, una lluvia. Para esa persona, el vaso de agua termina siendo su Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? No es que no haya tenido capacidad de percepción, la tuvo, sino que detuvo la verdad con la injusticia. Prefiere la injusticia y con la injusticia detiene la verdad. Por eso Dios se revela desde el cielo contra lo que Él llama impiedad. Así que el hombre ahora es un hombre natural. Y aquí es donde viene el examen del cual hemos hablado. Y estamos diciendo, en el universo solo existen dos cosas: las cosas celestiales y las cosas terrenales. Las cosas celestiales, miremos allá en Juan capítulo 3, versículo 12. Juan capítulo 3, versículo 12. Y allí dice lo siguiente. Juan capítulo 3, versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Se dan cuenta que Jesús afirma que solo hay dos tipos de cosas? ¿Cuáles son? Las terrenales y las celestiales. Solo dos tipos de cosas. Muy bien. ¿Qué son las cosas celestiales? Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3 dice así, y leo. Pues, si pues habéis resucitado con Cristo, esto es lo importante. Si tú eres una persona que en verdad eres salva, que tienes el boleto al cielo, que puedes estar tranquilo que si Cristo viene hoy o mañana irá con Él.
Entonces, si tú eres alguien que en verdad tiene ese boleto, dice aquí, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Allí ya se hace una distinción entre lo terrenal y lo celestial. Y Pablo advierte que en el corazón de aquellos que tienen el boleto al cielo está el buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, las cosas celestiales. Eso nos da la pauta de cuán importante es que al momento de examinarnos a nosotros mismos, meditemos en cuáles son, por lo general, nuestros intereses. ¿Qué es lo que buscamos en la vida? ¿Qué es lo que perseguimos en nuestras vidas? ¿Cuáles son los valores que definen nuestros intereses? ¿Son las cosas de arriba donde está Cristo sentado o son las cosas de la tierra? ¿Las cosas terrenales? ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando se despierta en el día? ¿En qué piensa? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le quebranta? ¿Se despierta quebrantado porque sus padres aún no son de Cristo? ¿Se despierta preocupado por los misioneros que se encuentran en el campo misionero? ¿Se levanta usted preocupado por las necesidades que hay en el ministerio por la palabra de Dios? ¿Se despierta usted preocupado, queriendo saber cómo y de qué manera hablarle de Cristo a su vecino, a su amigo? Sí, a ese que juega con usted a la pelota o que siempre chatea contigo en tu WhatsApp. Hay creyentes que tienen muchos amigos y amigas a quienes nunca, ni siquiera les ha declarado que son hijos o hijas de Dios. Y después dicen que tienen el boleto para ir al cielo. Sí, hablan de esto, hablan de aquello, pero no les habla de Cristo. ¿Qué es lo primero que le viene a la mente cuando usted se despierta? ¿Cuáles son sus intereses? Evaluando usted su tiempo, no sé cuántas horas acostumbras a dormir. La verdad que ustedes no van a creer que llegué a dormir anoche 9 horas. Eso es extremadamente mucho para mí. La verdad que llegamos tan extenuados y cansados que después yo le decía hoy a Josefina, le decía, me costó abrir el ojo, le dije, se me pegó incluso, se me quedó pegado. Así que tuve que ir a lavarme, limpiarme bien para que mis ojos se abrieran. Pero esa no es mi costumbre, no duermo 9 horas, a lo sumo 6 como máximo. No sé cuánto tiempo duerme usted, pero lo que resta de su vida despierto, ¿cuánto de ese tiempo se consume por las cosas terrenales y por las cosas celestiales? Vuelvo a leer el versículo 1 de Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Siempre me suelen tildar de duro, otras veces de falta de amor y muchos adjetivos con los que generalmente me califican. Y está muy bien que lo hagan. Porque es cierto. Generalmente llevamos la palabra de Dios a confrontar la realidad del hombre, del creyente inclusive. Y de seguro, no nos gusta ser confrontados con la palabra de Dios. Por eso es que preferimos confrontarnos con el pastor, con el que nos enseña y tildarlo o calificarlo con cualquier adjetivo.
No me cae bien, no me gusta, anda IGC, y Yargel, y Bahí, y Tinguazú, y Nambiguazú, todo. Satanás es muy astuto, rápido en ese sentido, en desviar la atención de lo principal. Entonces, enfocarnos en lo inútil. Porque ¿qué es el pastor? O quien esté enseñando. Pero por lo general, la carne resiste la verdad de Dios. Y al ser confrontados con la verdad de Dios, queda al descubierto la verdad. La verdad de lo que somos, de lo que hay en nosotros, de lo que amamos en verdad, de lo que nos apasiona en verdad, de aquellas cosas en las que verdaderamente están lo que nos deleita. Y hay que ser honestos. El otro día me decían en la radio, ¿por qué yo? Siempre digo que oro incluso al Señor pidiéndole que Él no venga todavía, cuando en realidad la Biblia dice que debemos de animarnos los unos a los otros con las palabras del regreso de Cristo. Es decir, debería de ser, me decían, lo contrario, ¿verdad? Y yo les estaba explicando por qué Pablo, al escribirle a los tesalonicenses, les dijo a los tesalonicenses que se animaran el uno al otro en relación a la venida de Cristo. Porque era una iglesia que estaba sufriendo. Era una iglesia que estaba siendo perseguida. Era un tipo de cristianismo que en verdad vivían tiempos difíciles, de horror. Morían por la fe. Eran devorados por su fe. Perdían todo lo que tenían por su fe. Eran verdaderamente expatriados. Perdieron sus hijos, sus tierras, perdieron sus animales, perdieron a sus padres por la causa de Cristo. Y en esa desesperación, en esa forma de terror en que vivía, es que llegan a ellos las palabras del apóstol Pablo para llenarles de esperanza con relación al futuro. Y les habló del regreso de Cristo. Y les dijo que se animaran los unos a los otros con esa doctrina. Yo les decía, ¿quién es el creyente que hoy en día habrá en el mundo? Sí, claro que sí, pero no es la generalidad. ¿Quién es el creyente en estos tiempos? Que vive perseguido. Y te dice, pastor, yo estoy pasando tribulación en mi vida. ¿Qué tribulación? Algún nuevo Nerón que se levanta y está persiguiendo y ha perdido su tierra, su casa, su trabajo por la causa de Cristo. Muchos creyentes pierden su trabajo por perezosos. Muchos creyentes pierden su trabajo porque son irresponsables. No precisamente porque son cristianos o porque son creyentes. Muchos creyentes pierden esto, pierden aquello porque tienen mal hábito, mal comportamiento. Viven como la generalidad del mundo. Por lo tanto, sufren las consecuencias. Estoy pasando tribulación. ¿Qué tribulación? Para muchos tribulación es el resultado de su chismerío. Porque son gente chismosas que están chismeando y ahí con sus vecinos. Y después su vecino va y le descubre y le viene del quien estuvo chismoseando, ¿verdad? Y entonces le viene el problema y ahí está atribulado. Y estoy con mucha tribulación. ¿Qué tribulación? A ese cristiano hay que alentar. Mira, hermana, mira, hermano, tenés que animarte porque Cristo viene. Todo el mundo ahora. Cristo viene, hermano. Cristo viene, hermano. Lamentablemente, la cristiandad de este tiempo es una cristiandad muy cómoda. La cristiandad de este tiempo no sufre persecución, no tiene padecimientos por la causa de Cristo. Es más, la cristiandad de hoy no quiere sufrir por nada, por nadie, y menos por Cristo. No ve absolutamente el valor de perder un ápice de su tranquilidad, de su comodidad, por la causa de Cristo. Porque sus intereses
no son las celestiales. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y eso me preocupa. Me preocupa mucho en muchos que dicen ser cristianos o creyentes, cuando lo que les caracteriza son las cosas terrenales. Cuando sus intereses son las terrenales. Cuando sus pasiones son pasiones terrenales. Cuando sus hábitos predilectos son terrenales. Cuando lo que le entretiene y le da felicidad son terrenales. Cuando todo lo que le hace feliz y sonreír son terrenales. Me preocupa mucho que no tengan el boleto de partida. Una de las características, y es lo que vamos a estudiar hoy. Quizás el próximo domingo avancemos un poco más, ¿verdad? Pero una de las características que hacen a aquel que debiera en verdad meditar 2, 3, 10, 15, 20 veces sobre su situación personal con Dios, es que sus intereses no está en las cosas de arriba, sino en las de la tierra, en las cosas temporales. Y eso es algo muy característico del hombre natural. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Yo decía el otro día, y recalco en esta oportunidad una vez más, que para mí fue de mucha bendición poder estar en la radio y estar 2 horas al día allí. Es de mucho ejercicio. Y ha requerido indudablemente mucha disciplina de Dios en mi vida en ese sentido. Porque me ha ayudado a comprender profundamente muchas cosas, porque todo el tiempo me encuentro con un sinfín de personas que plantean todo tipo de situaciones. En principio yo no les niego, me parecía algo abrumador, por el hecho de que, claro, necesitaba seguramente ser entrenado e ir aprendiendo, pero luego ya con el tiempo se perciben muy fácilmente las cosas. Generalmente las personas llaman y preguntan: pastor, ¿una mujer cristiana puede o no puede usar pantalón? Otro llama: pastor, ¿una mujer cristiana puede o no teñirse el pelo? Otro llama y dice: pastor, ¿un cristiano puede escuchar música romántica o no? Llama otro y dice: pastor, ¿un cristiano puede endeudarse o no? Llama otro y dice: pastor, ¿un cristiano puede ser un prestamista? ¿Un cristiano puede jugar fútbol? La otra vez me preguntaban si se puede jugar fútbol. ¿Un cristiano puede participar el otro día me preguntaban si un cristiano puede bailar vals? Y si les hago una lista, la lista les va a volver loco. Es largo e interminable. Y yo me acuerdo que buscaba la manera de responder a cada uno, darle una respuesta a cada uno. Hasta que Dios me enseñó al respecto y entendí. Entre tanto, atiendan bien esto. Entre tanto, no nos desarrollemos mental y espiritualmente en el conocimiento, el entendimiento y el razonamiento de la voluntad de Dios, necesitaremos siempre de pequeños tips que nos ayuden a distinguir entre lo santo, lo profano, lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto. Pero no se puede vivir así. No se puede vivir con una larga lista
de lo que se puede, no se puede, de lo que se puede comer, no se puede comer, de lo que se puede vestir, lo que no se puede vestir. Si la mujer tiene que usar taco alto, no puede usar. Si solo puede usar chatita o si se puede maquillar. Sí. No se puede tener una larga lista de cosas de sí y de no. Entonces, ¿cómo es que el cristiano puede en este caso terminar por percibir las cosas que son del Espíritu de Dios? Y justamente allí mismo, en el libro de 1 Corintios 2, 1 Corintios capítulo 2, se nos da la clave en este punto. Y dice así, en los versículos 9 en adelante. Voy a leer 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 en adelante, donde dice así, y leo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios preparó para los que le aman. Atiendan bien. Que las cosas que proceden de Dios, comúnmente, son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Bastante complicado entonces, ¿verdad? Pero ¿cómo sucede esto? Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Algo clave aquí. Para poder distinguir, para poder percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, se necesita al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nadie puede percibir. Y este término percepción va más allá de lo básico, que ya dijimos y establecimos. Nadie puede ser excusado. Todos por igual somos capaces de percibir los conceptos fundamentales que hacen a que podamos nosotros glorificarle a Dios como Dios. Si rechazamos esos conceptos fundamentales y establecemos nuestra propia justicia, estamos rechazando la verdad y por ende no le glorificamos a Dios como Dios. Ahora bien, estamos hablando de características más profundas que se distinguen claramente en relación a aquel que por naturaleza persiste en ser un hombre natural. No puede comprender las cosas que son del Espíritu de Dios. En el Espíritu de Dios está lo celestial. Lo celestial. Las cosas que son inherentes a su reino, a la vida eterna, al porvenir. Sin embargo, ya dijimos y establecimos también algunos principios de lo que es común en el hombre natural. Solo tiene interés terrenal. Solo ama valores temporales relativos a la vida, relativos a este mundo, relativos a su propia carne, sus deseos, sus pasiones. Por lo tanto, aquí dice que la única manera de empezar a comprender cosas valiosas, eternas, valores celestiales, solo puede ser posible por medio del Espíritu Santo. Y este es el punto a donde quería llegar. Porque si en verdad en su corazón le cuesta comprender por qué los creyentes viven de una manera distinta, aman cosas diferentes, buscan cosas diferentes a lo que comúnmente todo el mundo ama y lo que todo el mundo persigue. Me decía una joven cristiana, dice que es cristiana, me decía, pastor, ¿por qué la vida cristiana es tan complicada? Me dice. ¿Por qué Dios complicó tanto nuestras vidas? ¿Por qué? Le digo yo. Y me dice, y me dijo tan sinceramente, casi puedo ver en su rostro la expresión de lo que
de la idea que quería transmitir, porque me decía, todo lo que más nos gusta, todo lo que más queremos, todo lo que se desea, justamente Dios no está de acuerdo, dice. Es difícil, me dice. Porque prácticamente todo lo que Dios quiere está en contra de lo que nosotros queremos. Y es así. Esa es una actitud honesta, sincera. Porque es la verdad. Todo lo que más amamos, lo que más deseamos, lo que nos gusta, lo que perseguimos, todas aquellas cosas por las que estamos dispuestos a no dormir o trabajar, sudar, cansarse, incluso invertir gran parte de nuestra vida, nuestra existencia por las mismas, son cosas temporales que un incendio puede consumir por completo, que un ladrón puede venir con una escopeta y llevárselo todo, en un abrir y cerrar de ojos. El otro día veía a una joven llorar. Sentí mucha pena porque me imagino todo lo que le habrá significado a ella o quizás a sus padres lograr alcanzar un hermoso automóvil que tenía. Decía ella, estábamos en casa y escuchamos un estruendo, porque ni siquiera cayó la lluvia ni nada, era apenas un viento que sopló, y salimos en la ventana y el árbol que está frente a casa estaba sobre el auto, y lo aplastó. Así de volátil, de pasajero, así de fugaz son las cosas temporales. La muerte es una evidencia de que lo temporal no acompaña al muerto, de que su linda casa quedó allí, su automóvil, sus cosas, y su cuerpo inerte en un cajón es llevado y es enterrado. Así termina el hombre, así termina la vida. Por lo menos aquí. Y una de las evidencias que debe de alarmarnos es cuando nuestros intereses están extremadamente asociados a las cosas de esta vida. Porque la Escritura dice allá en Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 en adelante dice, Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 en adelante dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué dice aquí? ¿No le llamó la atención la lectura? Dice, y repito, dice que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y esta es la parte que quería enfatizar. Dice, si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él, dice. ¿No le preocupa eso? ¿No le inquieta que el amor del Padre no podría estar en usted, en mi vida? ¿Quién es el amor del Padre? Su Hijo Jesucristo. Ese es el amor del Padre. Y la Biblia está diciendo que una de las evidencias de que Cristo no esté en la vida de esa persona es que esa persona ama al mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, dice. Repito, los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero decir para terminar este punto, percibir las cosas que son del Espíritu solo puede ser posible por medio del Espíritu, como hemos leído en 1 Corintios capítulo 2. El Espíritu Santo es el que puede capacitarnos a percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Y cuando las percibimos, es cuando nuestro sistema de pensamiento y de valores empiezan a ser modificados, cambiados. La Biblia, la palabra de Dios, empieza a desplazar todos aquellos valores que hacen que tengamos una característica opuesta a la voluntad de Dios. Es cuando ya no necesitamos argumentar o encontrar algún tipo de recursos como para justificar el hecho de bailar, el hecho de salir a musiquear, a hacer o perseguir las cosas temporales de la vida. Simplemente la misma presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente empieza a darle esa percepción. Dijimos, ¿verdad? Y creo que en esto vamos a encerrar, que percibir significa ser capaces de tener conocimiento de algo por medio de la impresión que comunican los sentidos. Es decir, oliendo algo, sabemos si algo está quemándose o algo se encuentra en un estado de podredumbre o lo que sea. Cuando tocamos algo caliente, se determina por el tacto si es caliente o no, si es algo frío o no, porque percibimos. A mí me preocupa cuando un creyente no puede oler el pecado, no puede percibir la tentación, no puede sentir el peligro, y va en ese sentido. Y se acerca el muchacho que le coquetea y que le dice lo linda que es, lo churra que es. Ay, mira qué linda. Dame tu número. Ah, sí, toma mi número. Y le escribe, ay, mira poco. Pero qué maravilla, qué lindo pelo tenés. Ay, estuve mirando las uñas que tenés. Son hermosísimas. La verdad que yo en el barrio, aquí en el pueblo, nunca vi una joven tan linda. ¿En serio? Le dice. Les gusta a las chicas eso. ¿Cómo puede ser capaz que una mujer cristiana ya no esté siendo capaz de percibir que esas cosas no son del Espíritu de Dios? ¿Creen ustedes que el Espíritu de Dios opera de esa manera? Me preocupa. Me preocupa el joven cristiano, el padre cristiano, la esposa cristiana, el abuelo, la abuela cristiana. Vení acá, mi amor, le dice. Vení a ver la tele. Me prende ahí la tele. Y está allí, ¿cómo se llama? Baila conmigo, no sé qué cosa, semidesnudo ahí, chaca, 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 y él allí. ¿Cómo puede ser capaz de no percibir si aquello es del Espíritu de Dios o no? Y si percibe que aquello no es del Espíritu de Dios y persiste, es porque es un rebelde y pronto a recibir disciplina de parte de Dios.
el cristiano percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y percibe perfectamente las cosas que son de la carne, que no contribuyen a la eternidad, que no contribuyen a la vida eterna. Hermanos, se acerca el día, llega el momento. Yo les dije que íbamos a hablar de 4 características que hacen al hombre natural. Hoy hablamos de una. El siguiente domingo hablaremos a lo mejor uno más o 2. Porque quiero ir lento con esto. Quiero que lo analicemos. Quiero que al regresar cada uno meditemos. Si alguien está escuchando y ve y piensa en sí y dice, la verdad que yo nunca vi esto de esta manera. Es más, a mí siempre me llamó la atención porque haya personas que en realidad les guste cosas tan raras, ¿verdad? Como leer la Biblia, orar, ir a la iglesia, salir a hablar de su religión a otros, dicen. En vez de estar en casa, cómodos allí, ocuparse en trabajar y demás cosas. Tal vez su corazón se inquiete. Créame, quiero decirle algo muy importante y muy fundamental. Si lo que le caracteriza es justamente lo contrario a lo que son del Espíritu de Dios, entonces es muy probable que usted, como dije al principio, a lo mejor usted se acostumbró a ir a la iglesia, quizás usted tiene amigos cristianos, usted tiene una madre cristiana, un padre cristiano, un hermano cristiano o hijos cristianos. Pero su vida se trata de usted, de su corazón. Y lo que es su corazón, siendo un hombre natural, es un corazón impío, un corazón pecaminoso, un corazón en condenación. Porque la paga del pecado es muerte. Y si usted muere hoy, o Cristo viene, si muere, está todo perdido porque se irá directo al infierno. Créame. Aunque sus familiares van a hacer misa, van a llamarle al cura para que haga el responso y todo lo demás. Y seguramente harán novenarios y pondrán ese peldaño y harán correr en cada oración, en cada día de rezo, su fotografía va a subir de peldaño hasta llegar al 9º peldaño. Harán todo eso, pero usted seguirá en el infierno. Nunca más saldrá de allí. Nunca más saldrá de allí. Por eso es que hoy es el día para tener esa certeza y esa seguridad. Hoy es el día para que te arrepientas. Hoy es el día para venir llorando a los pies del Señor, buscando su perdón. Él quiere perdonar sus pecados. Él ni lo quiere ver en esa condición. Créame, no lo quiere ver. No quiere escuchar tu canto, tu alabanza, tu ofrenda, nada quiere saber de usted. Porque usted es un pecador impío, sucio, condenado, eso es lo que eres. Pero Él está dispuesto a perdonarle, si usted está dispuesto a arrepentirse. Arrepentirse significa dejar el pecado. Dejar que el pecado deje de ser el señor de su vida. Renunciar al señorío del pecado en su vida. Hay muchos que quieren ser salvos, pero quieren seguir en sus vidas. Olvídese. Nunca será salvo así. Se irá al infierno. Pero si usted se arrepiente, si usted viene a buscar el perdón de Dios, Él está listo para perdonarlo. ¿Y sabe cómo le va a perdonar? Él ya hizo lo que debió de haber hecho. Él envió a Jesucristo, su Hijo, su unigénito Hijo. Él vino
y pagó el precio de tu culpa, de tus pecados. Él los pagó. Y fue un precio caro, no se burle de lo que Cristo hizo. Porque fue muy caro lo que Él pagó por ti. Venga y póstrese y deposite su fe en la persona y obra de Jesucristo. Porque Él murió por ti. Si usted cree que Él murió por ti, entonces, ahora usted, en lugar de que el pecado siga siendo el Señor de su vida, puede hacerle a Jesucristo el Señor de su vida. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice la Escritura, Juan 1:12. Usted puede ser un hijo de Dios, perdonado por el Señor ahora mismo. Pero deje esa falsa religión, deje ese pecado. Usted no puede venir con esa religión, usted no puede venir con su pecado y abrazarle de esa manera a Dios. Dios no lo va a abrazar. Usted necesita renunciar a eso. Eso se llama arrepentimiento. Y de ahí en más, usted tendrá el Espíritu Santo de Dios en su vida y será capaz de percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Quiero invitarle en esta ocasión. Quiero invitarle en verdad a ser salvo. Quiero invitarle a que se arrepienta. Quiero invitarle a hacer de Jesucristo el único y suficiente Salvador de su vida. ¿Está listo? ¿Quiere hacerlo? Ora en su corazón. Entréguese a Dios. Crea en Jesucristo y serás salvo. ¿Hay alguna persona aquí en esta mañana? Levante su mano, quiero orar contigo. ¿Hay alguien que quiere pasar de muerte a vida? Esa decisión es para todos los que oigan este mensaje. Si usted simplemente está escuchando esta predicación, allí donde esté, póstrese en la presencia del Señor y arrepiéntase del pecado. Sea salvo de una vez y para siempre. Sea salvo creyendo en Cristo Jesús. La exposición de este mensaje continuará el próximo domingo. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo, tu Hijo. Gracias por tu verdad. Oramos en su nombre. Amén.